Gracias, hermanas, por servirnos en este tiempo. Qué gozo poder alabar al Señor y poder tener conocimiento de Él para poder adorarle y bendecir su nombre. Como ustedes saben, estamos estudiando de manera expositiva el libro de Ruth. Y con la gracia de Dios vamos a estar en esta tarde continuando con este estudio. Que el Señor abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que tengamos una apertura en nuestros corazones para recibir la palabra del Señor con mansedumbre, como dice su palabra. Y Santiago 1:22 dice, no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que si en esta tarde estamos gozosas por poder recibir la palabra de Dios, que no nos contentemos con eso solamente, sino que podamos llevarlo a la práctica, que podamos vivir esta palabra, que podamos ser obedientes. Las invito a que podamos inclinar nuestros rostros nuevamente, vamos a rogarle al Señor que Él esté guiando este tiempo que también es adoración a Él. Señor, reconocemos que tu camino es perfecto, que tu palabra es intachable, y que tú eres un escudo para aquellos que confían en ti. Te damos gracias porque por tu gran bondad tú nos permites hoy comer de este pan, beber de esta agua, Señor. Lo único que puede saciar nuestra alma. Señor, venimos ante ti con corazones humillados. Oh Señor, no queremos presentarnos delante de ti de una manera descuidada, sino queremos hacerlo a tu manera, Señor, en total reverencia. Tú has hablado para que te escuchemos. No permita, Señor, que nada pueda distraernos en este tiempo, sino que podamos estar atentas a lo que tú nos quieras decir. Y podamos, Señor, ser dichosas al practicar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada mujer en este lugar. Y ruego que tú seas con ellas, que tú las bendigas y las fortalezcas, Señor, y que tú hables a sus corazones. Y tú recibas toda la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las invito a que podamos ir al libro de Ruth. ¿En qué capítulo estamos? A ver. Capítulo, me hace señas. Gracias, Silvia. Capítulo 2, hemos terminado el capítulo 1, así que hoy vamos a estar en el capítulo 2. El título de este mensaje es Siéntate a mi mesa. Y los que conocen la historia quizás pueden ir imaginando de qué está hablando esto. Habíamos dejado allí a Noemí en el último versículo del capítulo 1, dice en el versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así terminamos el capítulo 1 con este versículo. Así que cuando ellas regresan a Belén era el tiempo de la siega de la cebada. Nos da a conocer este dato y por qué. En este capítulo se nos va a revelar la importancia de este detalle que encontramos en este versículo, en esta porción de la palabra. Pero yo quiero primero que pensemos en algo, en dos atributos que nos hablan acerca de Dios, que es la misericordia y la gracia de Dios, la bondad de Dios. A veces nosotras confundimos estos dos términos y se confunde con mucha frecuencia. Tienen significado, podemos decir, similares, pero no son lo mismo. Misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos por nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no merezcamos nada. Gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. Acá no puede haber reclamos a Dios, ¿sí? Nada merecemos. Todo lo que podamos recibir como don perfecto es de pura gracia. Misericordia es liberación del juicio y gracia, bondad que se extiende a quienes no la merecen. Y esto es algo que vamos a ver, es como una constante a lo largo de todo este libro de Ruth.
la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, cómo Él obra aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Él sigue en control, Él gobierna, como veíamos anteriormente. Así que con esta pequeña introducción, yo quiero que vayamos a leer el pasaje. Vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar pensando en 3 puntos: que Dios guía nuestros pasos en su providencia, que Dios trata con misericordia a sus siervos, y que Dios es quien nos sacia de todo bien. Aquí ya podemos ver cuando Noemí decía: no tengo ningún pariente para que las redima. Ya en el primer versículo, para que no estemos tan ansiosas, nos habla de Booz, ¿sí? De un pariente que podía ser redentor para ellas. Pero vemos que Ruth le pide permiso a Noemí para ir a los campos de cosecha. Ellas llegaron en el tiempo de la siega de la cebada, ese dato que encontramos en el último versículo del capítulo 1. Y Noemí la deja ir. Ella sale a recoger espigas de grano detrás de los cosechadores. El pueblo de Dios había recibido instrucciones de dejar parte de su cosecha en los campos, de modo que los extranjeros, de modo que los pobres, de modo que las viudas pudieran recogerla. Y esta segunda recogida era denominada espigar.
y constituía una manera de que estas personas con escasos recursos pudieran proveerse de comida. Dice así la ley que Dios había dado al pueblo: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Deuteronomio 24, 19, 22. ¿Por qué Ruth había tomado esta iniciativa? Seguramente Noemí, por ser parte del pueblo, conocía de esta ley y lo que sucedía en estos tiempos de la siega. Había oportunidad para aquellos que no tenían recurso alguno. Esta era una ley para que el pueblo no se olvidara de las bendiciones que había recibido de Dios, que habían sido esclavos y que Él los había librado de la esclavitud de Egipto. Y ese recordar debería producir en ellos gratitud, pero también un comportamiento compasivo y misericordioso hacia los demás. Y también constituía una advertencia contra la avaricia. El Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Realmente, quizás yo, quizás ustedes no, pero quizás sí, también nunca he visto a una persona generosa faltarle cosa alguna. Hablando de lo necesario, como dice la Biblia, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos, dice la palabra de Dios. Así que nunca va a faltar ese pan en nuestra mesa. El Señor nos dice que pensemos en el pobre. Él pensó en el pobre. Así que Ruth salió a trabajar detrás de los segadores en un campo que no se encontraba muy lejos de Jerusalén. Vemos aquí que ella, en lugar de depender de Noemí o esperar a que llegara alguien a satisfacer su necesidad, tomó la iniciativa de salir. Se fue a trabajar. No tuvo miedo de admitir su necesidad y tampoco de trabajar duro para satisfacerla. Cuando el Señor le dio el maná al pueblo, Él no le dio una comida preparada y lista para comer. Ellos debían recoger ese maná, debían trabajarlo, debían cocinarlo. El Señor siempre nos manda a trabajar, ¿sí? Distinto hubiera sido que Dios hubiera dado esta instrucción, esta ley, y hubiera dicho: todo lo que va quedando, júntenlo y llévenselo a la viuda, al pobre y al extranjero. Sin embargo, no dio esa orden, sino que le dice: dejen que recojan. Y esto es lo que hace Noemí. Ella sale a buscar la provisión para ella y para su suegra. Ella no tenía forma de saber que este campo le pertenecía a un hombre llamado Boz, pariente lejano de Noemí. Y la Biblia nos deja ver que este era un hombre rico, era un hombre influyente. ¿Saben quiénes fueron sus padres? Rahab y Salmón. Él era un hombre respetuoso de la ley, de las ordenanzas del Señor. Era un hombre amable, era un hombre compasivo, era un hombre generoso. Podemos decir un hombre virtuoso. Y hasta aquí parece que todo es una enorme casualidad, que todo está sucediendo accidentalmente. Pero de qué forma tan divina fue designado cada detalle. No existe, como dice un pastor, la casualidad, sino la providencia de Dios. Ruth había salido con la bendición de su suegra, bajo el cuidado del Dios de su suegra, a realizar este trabajo duro. Y la providencia de Dios estaba guiando cada uno de sus pasos. Esto me recuerda que Dios es muy bueno con aquellos que confían en Él. Y con frecuencia
¿sabe qué hace Dios? Lo sorprende con bendiciones inesperadas. Pero muchas veces nosotros, en lugar de correr al Señor, buscamos fuera de Él. Y obviamente que no hallamos nada. Y salimos siempre con las manos vacías. Quiero citar algo que escribió Spurgeon. Dice, las casualidades están desterradas de la fe de los cristianos, pues ellos ven la mano de Dios en todo. ¿Es así como nosotros vemos todo cuanto acontece en nuestras vidas? ¿La mano de Dios en todo? Pero aquí vemos en el versículo 4, continuando con el relato, que vos llega de Belén y ¿qué hace? Saluda a los cosechadores y luego pregunta a su mayordomo por Ruth. ¿De quién es esta joven? Como preguntando, ¿cuál es su familia? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Y el mayordomo le responde que es la joven moabita que volvió con Noemí. Le dice también que no había cesado de trabajar hasta que llegó. Y que apenas, dice el versículo 7, se detenía para descansar. Ya estamos viendo algunas virtudes de esta mujer llamada Ruth. Trabajadora, diligente. Sin duda, como les decía, este era un trabajo pesado, un trabajo agotador y hasta podría ser considerado un trabajo vil, menospreciable. Probablemente Ruth estaba preparada, estaba capacitada, podemos decir, para tareas más importantes, pero esto es lo que vino a su mano para hacer y lo llevó a cabo con fidelidad. Ahora, ¿cuál es tu actitud cuando la tarea que se te encomienda, tú crees que no está a la altura de tu verdadero potencial? Sea que trabajemos en el hogar, haciendo las tareas cotidianas, o fuera de él, estamos llamadas a hacer las cosas de corazón como para el Señor. Dice Colosenses 3, 23 y 24. A veces menospreciamos la tarea de la mujer en el hogar, pero a veces somos nosotras mismas quienes menospreciamos eso que debemos hacer. Y decimos, todo el día estoy fregando, todo el día estoy limpiando, todo el día estoy juntando, ordenando, ¿cuándo va a acabar esto, no? Y el Señor nos dice que aún en esas cosas del día a día nosotros debemos hacerlo, guiadas por este principio, como dice aquí, como para el Señor. Todo como para el Señor. Y Eclesiastés 9:10 dice, un versículo muy conocido, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y yo quiero citar, esto es un poquito extenso, pero quiero citarlo, algo que escribió también Spurgeon. Una buena obra vale más que 1000 brillantes teorías. No aguardemos experiencias excepcionales ni una clase distinta de obras, sino hagamos día por día lo que nos viniere a la mano para hacer. Nosotros no tenemos otro tiempo que el presente en que vivir. El pasado se ha ido, el futuro no ha llegado. Nunca pues tendremos otro tiempo que el presente. No esperes entonces hasta que tu experiencia entre la madurez antes de intentar servir a Dios. Esfuérzate en llevar fruto. Sirve a Dios ahora, pero mira bien cómo realizas aquello que te viniera a la mano para hacer. Y hazlo según tus fuerzas. No desperdicies tu vida pensando en lo que te propones hacer mañana, como si eso pudiera compensar el ocio de hoy. Ningún hombre sirvió jamás a Dios haciendo cosas mañana. Glorificamos a Cristo y recibimos bendiciones de Él por las cosas que hacemos hoy. Cualquier cosa que hagas por Cristo, pon en ella toda tu alma. No presentes a Cristo una obra desganada, hecha de vez en cuando como algo común. Cuando lo sirves, sírvele más bien
con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Me pareció precioso poder leer esto. No menospreciemos las cosas que nos vienen a las manos para hacer. Hagámoslo como para el Señor. Hagámoslos con gozo. Sea desde lavar la ropa todo el día, hasta cocinar todos los días algo distinto, a servir en la iglesia, a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero ¿dónde está la fuerza de un cristiano? ¿Dónde está su fuerza? Claramente esa fuerza no está en nosotras, porque Dios es el que nos sigue de fuerza y poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Buscar su ayuda, acudir a Él, refugiarnos en Él, obrar con oración y con fe. Y cuando hayamos terminado lo que nuestras manos hallaron para hacer, esperemos la bendición del Señor que sin duda llegará. La tarea que tenemos a la mano para hacer, incluso puede haber nuevas puertas de oportunidad como en la vida de Ruth. Realmente era un trabajo no muy agradable de hacer, pero ella lo estaba haciendo. Muchas veces nos vamos a encontrar realizando tareas que no quisiéramos hacer, pero el Señor nos las trajo y nos puso delante para que la hagamos. Y ustedes saben que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para que nosotras cada día seamos transformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo tiene un propósito glorioso, un propósito eterno. Ahora, ¿qué sería lo contrario al trabajo diligente? El ocio, como mencionaba aquí también Spurgeon. Eclesiastés 10:18 nos ofrece una descripción de las consecuencias de este pecado, que es la ociosidad. Dice así Eclesiastés 10:18: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y también la ociosidad, según 2 Corintios 12:20, provoca otros males, como el chisme y las calumnias. Hemos hablado muchas veces, y sobre todo cuando veíamos el libro de Santidad, como un pecado es semillero para muchos otros pecados. La ociosidad, el estar sin responsabilidad, sin hacer lo que tenemos que hacer, nos puede llevar a otros pecados, como estos, por ejemplo, al chisme, dice, y a la calumnia. Y en Mateo 12:36 dice que en el día de juicio nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. ¿Y cuáles son esas palabras ociosas? Son aquellas que probablemente, si Jesús estuviera ahí sentado con nosotras, no las diríamos. No conversaríamos de esas cosas. Hay cosas de las cuales el Señor dice, ni aún se mencione entre ustedes. Pero también vemos que la palabra de Dios elogia a quienes son conocidos por sus buenas obras, por su servicio diligente en el reino de Dios. Por ejemplo, Tabita, conocida como Dorcas, dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Evodia y Síntique son elogiadas por Pablo por trabajar duro a su lado por el Evangelio. Trifena, Trifosa y Pérsida también fueron elogiadas por su duro trabajo en el Señor. Todas ellas fueron elogiadas por negarse a quedarse de brazos cruzados ante una necesidad o cuando había algún trabajo para hacer. Muchas veces cuando estamos trabajando en la casa, vemos que nuestros hijos empiezan a escabullirse porque están viendo que hay trabajo para hacer, entonces por ahí empiezan, ¿no? Cuando empiezan a tener un poquito más de conciencia, cuando son pequeños quieren hacer todo, ¿no? Pero cuando llega la etapa de adolescencia, si puede pasar esto, pasa, ¿no? Y a veces hacemos nosotros lo mismo, ¿sí? Nos comportamos de esa manera, vemos una necesidad, vemos una tarea por hacer, sin embargo hacemos como que capaz que alguien más lo pueda ver y lo haga por mí. Pero el Señor nos muestra que
es honrada aquella persona que no se queda de brazos cruzados cuando hay trabajo para hacer. Y por algo el Señor también nos dice que debemos orar para que Dios mande más obreros a su mies. Porque muchas veces son pocos quienes están comprometidos verdaderamente con la obra del Señor. Y el Señor a cada una nos ha dado un don para ejercerlo para el beneficio del cuerpo de Cristo y para su gloria. Jesús mismo decía allí en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar un momento que vamos a querer hacer y no vamos a poder. Porque, dice, nadie puede trabajar cuando viene la noche, cuando se apaga nuestra vida. Ahora, ¿en qué te hace falta ser diligente? ¿Puedes decir que eres una mujer diligente y esforzada o eres una mujer ociosa? Yo no sé cómo está tu casa, tu hogar, cómo es cotidianamente. Hay días que son más difíciles y no tenemos el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos. Pero es una constante que tu hogar esté todo desordenado, la ropa sucia y todo, porque si bien es algo que sabemos que es nuestra responsabilidad, también la familia debe colaborar, sabemos esto, pero así la mujer de Proverbio tenía mayordomos que hacían la tarea, pero ella era quien coordinaba todo ese movimiento de trabajo, ¿sí? Nosotras debemos velar que por nuestro hogar, si solamente estamos como amas de casa, si estamos trabajando fuera del hogar y también en la casa, debemos estar velando por todo esto, es algo que nos corresponde a nosotras como mujeres. Si notas que no estás siendo diligente, pídele al Señor que puedas cambiar tu negligencia por un espíritu esforzado, que se goce en lo que Él te ha llamado a hacer en este tiempo. Continuando con la historia en el versículo 8, esta parte es tan romántica. ¿Qué hace vos? Se acerca a Ruth y le dice que no se vaya a espigar a otro campo y que se quede junto a sus criadas. Yo me imagino que Ruth estaba absorta. ¿Qué está sucediendo? El dueño del campo se acerca a mí y me pide que no me vaya a otro campo, que me quede aquí. Y él también le sigue diciendo que le advirtió a los hombres para que no la traten mal. Es decir, la estaba protegiendo. Ya que durante esta época de la historia de Israel, el mero hecho de que una mujer soltera estuviera haciendo este tipo de trabajo era casi una invitación al abuso. Esto conocía vos, por eso le pide que la traten bien, que no la traten mal, protegiendo su integridad física. Era un tiempo, ¿se acuerdan? Que este libro se escribió en el tiempo de los jueces, cuando había una decadencia moral y cada persona hacía lo que bien le parecía. Así que la maldad era tremenda. Entonces vos le dice esto. Y al conocer esto a lo que ella se estaba exponiendo, realmente nos muestra otra de las virtudes de Ruth, que es su valentía y su resistencia. En el versículo 10 podemos notar que ella era terriblemente consciente de su estado como extranjera. ¿Recuerdan? Que ningún moabita podía ingresar al pueblo de Dios. Y ella era moabita. Eso lo vimos anteriormente. Entonces ella, ¿qué hace? Allí en el versículo 10 le agradece a vos tanta bondad hacia una mujer pobre y hacia una mujer que es de otra nación. Ruth sabía que no era merecedora de tanta bondad. Nosotras sabemos que no somos merecedoras de la bondad de Dios, como leímos al principio. Gracia. No somos merecedoras de tanta bondad. Pero vos le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Esto habrá sonado como un bálsamo a los oídos de Ruth. ¿Cómo? ¿Este hombre conoce mi vida y lo que he hecho?
Sí, vos conocías el regreso de Noemí y la fidelidad persistente de esta joven moabita, que dejando a su padre y a su madre y todos sus dioses, eligió seguir al Dios de su suegra, dejando todo atrás como veía anteriormente para no regresar nunca jamás. Realmente una decisión drástica, podemos decir, ¿no? Así que Dios también sabe todo lo que hemos hecho, ¿o no? Dios conoce todo lo que hemos hecho. Y qué gozo cuando entendemos que nuestra fidelidad es de conocimiento de Dios y es de agrado del Señor. Qué bendición saber que lo que hicimos en secreto, Dios lo recompensará en público, porque Él no ignora nuestra obediencia y porque Dios no es deudor de nadie. Lo que las palabras de voz significaron es que Dios sabe, Dios ha visto y Dios ha escuchado. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Sigue siendo el mismo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Es el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo escucha. Nos satisface saber que Dios nos está mirando como el niño que busca la aprobación de su Padre. Y saben que en ese hacer, como siempre decimos, no debemos esperar la gratitud de los demás, sino buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Porque eso nos va a librar de que nos llenemos de amargura en nuestro corazón. Así que ese día Ruth, al escuchar estas palabras, comprendió que nada de lo que vivió había sido en vano. Puedes confiar que nada de lo que tú has vivido hasta aquí, si eres su hija, no va a ser en vano. Dios sabe lo que está haciendo con nosotras, en nosotras y a través de nosotras. Por tanto, que nunca se nos olvide que Dios sabe, que Dios ve y que Dios nos escucha. Y que el día menos pensado el Señor vendrá y nos dirá, he sabido lo que has hecho. Conozco tus obras. Lo sé. Qué maravilloso. Primera de Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puedo asegurarles que seguir al Señor no siempre va a ser agradable y no siempre va a ser algo tan deleitoso. Vas a ser quizás muy criticada, perseguida, envidiada, pero el Señor dice, estén firmes, sigan constantes, no abandonen la tarea, porque el trabajo que ustedes están haciendo, que yo he puesto en sus manos para hacer, no va a ser en vano. El Señor va a ser glorificado y un día recompensará a quienes le son fieles. Podemos ver a través del versículo 12 que vos era un hombre de fe, así como de integridad, lo cual podemos percibir en su primera conversación con la mujer que luego sería su esposa. Él le dice que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Un pastor predicaba sobre esto y decía, y creo que su título era el uno para el otro, un hombre íntegro, una mujer íntegra, un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre virtuoso, una mujer virtuosa. Y aquí hay un consejo para las jóvenes también, ¿no? En el momento de tomar la decisión con quienes se van a poner de novia o se van a casar, que realmente pueda tener ese amor por Cristo. Ese amor que hacía obrar a vos de una manera totalmente distinta, quizás a muchos de los hombres de su época. Era el amor de Dios en él, no perfecto, pero vemos que era un hombre temeroso de Dios. Y yo creo que lo que le atrajo a vos, justamente ver esas virtudes y esa fe también en Ruth.
Él sabía de Ruth y sabía lo que había hecho. Qué maravilloso esto, ¿no? Dios protege y provee a aquellos que se refugian en Él, porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Aunque todo era sombrío, oscuro en la vida de estas dos mujeres, empezamos a ver allí, vislumbrar esperanza por todos lados, porque el Señor es escudo a aquellos que se refugian en Él, a quienes andan en integridad. En el versículo 3 podemos ver nuevamente que Ruth demostró humildad, otra de las virtudes, respeto y gratitud. Le dice que no es ni siquiera como una de sus criadas y reconoce su necesidad y recibe la ayuda como lo que era, alguien en total necesidad. ¿Cuánto orgullo a veces podemos manifestar ante las necesidades que podamos tener nosotras? No hablo solo de lo material, sino hablo de lo espiritual, de nuestras luchas. ¿Cuánto orgullo que no podemos ser capaces de reconocer que necesitamos ayuda y por eso no la recibimos? Pero Ruth sí. El versículo 14, Boaz le da la bienvenida a Ruth como si fuera miembro de su casa y la sienta a su mesa. ¡Qué maravilloso! Dice que Ruth comió hasta que se sació y le sobró. Cada vez que tenemos el privilegio de comer del pan de vida que es Jesucristo, ¿nos sentimos como Ruth? Satisfechas, gozosas. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Cada vez que tenemos la oportunidad, el privilegio y la bendición de escuchar su palabra, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo salimos después de escucharla? Gozosas, pensativas, reflexivas, con gozo en nuestro corazón porque Dios nos ha hablado. ¿Cuál es nuestra actitud? Una vez leía que estamos tan saturados, prendemos la radio, vamos a las redes, encontramos pan en todas partes. Y hasta en nuestra iglesia a veces tenemos tantas actividades donde podemos nutrirnos, alimentarnos. Y a veces menospreciamos eso, ¿no? No lo tenemos como valor, como valioso, lo tenemos en poco. Por eso a veces elegimos dónde ir. Voy a esta reunión, pero esta no, pero esta sí, pero esta no. ¿Sí? Y hay otros que van y comen en esta. O casualidad que los que comen en esta, van como más firmes, ¿no? En su vida espiritual, creciendo. Que podamos aprovechar cada oportunidad que tengamos de comer del pan de vida, de comer de Jesucristo. Cuando Dios nos revela la verdad, nuestro deseo queda saciado porque ¿qué podemos desear más que ganar a Cristo y ser hallado en Él? ¿Hay algo más deseable en tu vida, en esta vida? Como Ruth se sació y le sobró, así sucede con nosotras. Dios nos invitó a su mesa y hallamos gracia de sobra. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra mayor necesidad, estar en paz con Dios, fueron perdonados. Nuestra hambre espiritual fue saciada. Y gloria al Señor porque Él es nuestro voz, pero es mayor aún que vos. Él sació nuestra alma y Él es un Padre que se compadece de sus hijas y que las sacia de todo bien. Es en el Señor donde hallamos plenitud y gracia que sobreabunda, que sobra. El versículo 15 y 16 son los dos últimos versículos que estuvimos leyendo. Si ustedes lo pueden mirar así. Ruth luego de comer dice que regresa a trabajar. No pierda el tiempo, vuelva a trabajar. Y Boaz
dio instrucción a sus obreros para que proveyeran para sus necesidades, incluso para que las cuidaran y le dejaran un poco más de grano para que la labor de Ruth fuera bien recompensada. Podemos ver que Booz fue más allá de la ley, podríamos decir, hizo más de lo que debía hacer. No solo le dijo, no recojan lo que va quedando, déjenlo para los pobres, las viudas y los huérfanos, sino que le dice, dejen un poquito más a propósito, para que ella pueda recoger más y pueda recibir mayor recompensa. Podemos decir que Booz de su abundancia dio. Pero ahora esta pregunta que yo me hacía es, ¿qué hace que alguien pueda darse de esta manera a los demás? ¿Por qué vemos personas comprometidas y dispuestas a dejarlo todo para servir a Dios, para servir a sus hermanos? ¿Por qué vemos personas que están tan comprometidas con el otro, que se dan tiempo para escuchar, para aconsejar, para hablar, que se preparan, que sirven? ¿Por qué? Porque este hombre había dado más o había hecho más de lo que debía hacer según la ley. Y la respuesta está allí en 2 Corintios 9:8. ¿La quieren buscar? 2 Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra, para toda buena obra. La gracia de Dios es la causa de la bondad de los cristianos. Su gracia es la que nos hace ser generosas, mientras tenemos lo suficiente para nosotras mismas. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos hace amar y ser compasivas con los demás. Y vamos a ir concluyendo. Ruth experimentó el pasar de muerte a vida de pura gracia, porque Dios así lo había dispuesto. Y su vida fue un reflejo de la gracia de Dios sobre ella. Ella aprovechó esa gracia para llevar gloria al nombre de Dios. Y cuando Ruth, como decíamos, va por primera vez al campo de Booz para recoger espigas, hace una declaración realmente maravillosa frente a los favores que este pariente le estaba otorgando. Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Yo les decía, el confrontarnos con el Evangelio de Cristo a veces puede traer un sabor amargo, porque nos hace ver nuestra condición delante de Dios, pero cuán dulces suenan sus palabras cuando nos dice el Señor que nos perdona y que en Él tenemos vida eterna y nos llama hijas y nos adopta en su familia. Ella entendía de dónde venía, cuál era su condición y cómo lo que había alcanzado era únicamente producto de la gracia de Dios sobre ella. A pesar de todas las circunstancias difíciles por las que había pasado, Ruth fue una mujer agradecida. Una misma situación puede hacer en dos personas distintas, puede hacer que una termine en amargura y otra crezca y sea más agradecida al Señor. Una misma situación. A veces decimos, es que a vos no te ha pasado lo que a mí me ha pasado. ¿Y qué tal cuando me pasa lo mismo que te pasó a vos? ¿Por qué alguien puede estar agradecido y el otro está lleno de amargura? ¿Por qué se queda en el camino y no puede avanzar? Y se queda enredado y empieza a contaminarlo todo. ¿Por qué no mira a Cristo? Porque no se refugia bajo sus alas, porque no confía
en que Dios puede sacar algo bueno de eso malo. Sin duda, un corazón que da gracias puede atravesar lo que el Señor tenga para él, para ella, con esperanza. Sea sufrimiento, sea dolor, sea enfermedad, sea limitaciones materiales, persecución o incluso la muerte. Todas tenemos razones para dar gracias a Dios. Todos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, dice su palabra. Hay una gracia común también hacia aquellos que rechazan a Dios. Y la más importante razón por la que debemos dar gracias a Dios es la obra de Cristo a nuestro favor, para que nosotras hoy podamos estar en paz con Dios, en comunión con Dios y seguir su camino. El amor fiel del Señor es infinitamente grande para con los que le temen y para con los que confían en Él. Dice el Salmo 103, y le animo a que ustedes en su casa puedan leer este Salmo, meditar en sus corazones y hacerlo una oración. Ore con este Salmo. De gracias al Señor, porque su amor, dice el versículo 11, inagotable es hacia los que le temen. Miren lo que dice aquí, es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Así es el amor de Dios para aquellos que le temen. O como decimos los niños, tan alto, tan ancho y tan profundo. Así es el amor de Dios. Cristo se acercó a nosotras como vos se acercó a Ruth, porque Dios siempre toma la iniciativa. Nos invitó a sentarnos a su mesa, no nos demandó que nosotras paguemos la deuda que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados, sino que la pagó por nosotras, la canceló y anuló ese acta que teníamos, que nos condenaba, y la clavó en la cruz. Nos hizo parte de su familia, nos adoptó como hijas. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay mayor amor que este? ¿Hay razón alguna para dudar de las bondades de Dios? El pastor Sucre decía que el ataque más fiero de Satanás, así decía estas palabras, fiero de Satanás hacia los creyentes es hacerle dudar de las bondades de Dios. Es hacerlo olvidar de la misericordia, de la bondad de Dios. Y como yo les decía, el Señor una y otra vez le decía a su pueblo que recuerden, que recuerden, que recuerden, para que sean agradecidos, agradecidos, agradecidos y tengan gozo en sus corazones. Y quiero terminar trayendo a memoria la letra de un hermoso himno que dice así: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás, pecador? Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán y siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. ¿Hay alguna otra persona a la que puedas confiarle tu vida, tu alma, tu corazón? El Señor sigue llamando hoy a salvación. El Señor sigue llamando al arrepentimiento y a la fe. El Señor sigue llamando a una consagración total a aquellas que le pertenecen a Él y a una santificación progresiva. El Señor sigue diciendo, ven. Y yo te animo a que vengas hoy a Cristo, así, con tu corazón cansado, agobiado, o con un corazón que nunca se ha arrepentido por sus pecados. Ven a Cristo, responde a su llamado con fe, reconoce tu condición, arrepiéntete, y te puedo asegurar que podrás gozar de la abundante gracia de Dios, sobre todo de que tus pecados te sean perdonados. ¿Oramos?
Te damos muchas gracias, oh Dios, porque tú sigues revelándonos tu verdad a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú sigues invitando a que vengan a ti. Señor, nosotras éramos extranjeras, estábamos alejadas de ti, no merecíamos nada, pero tu gracia fue sobre nosotras. Y tú hoy nos cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra nos sostienes y no permites que nuestros pies resbalen, Señor. Tú, a través de tu bondad, nos haces prosperar, Señor. Gracias te damos, porque bueno eres tú, Señor, en todo tiempo. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanas, cualquiera sea la lucha en la cual ellas se encuentren, cualquiera sea el dolor que estén atravesando, Señor, que sus ojos no se cieguen ante la dificultad, sino que puedan ver tus misericordias y tu bondad, Señor, sobre ellas. Tú prometes, Señor, que no vamos a pasar una prueba que no podamos soportar. Y tú prometes, Señor, que ya hay una salida. Ayúdanos a permanecer, a confiar, a seguir creyendo. Oh Señor, te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, Señor. Y oramos también para que, si es tu voluntad, en esta tarde, Señor, tú abras el corazón de quien tú quieras, Señor, para recibir esta salvación, porque tuya es la salvación, Señor. Que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan seguirte, Señor, que puedan disfrutar de esa vida abundante que solo tú das, que puedan, Señor, recibir esa gracia de que sus pecados les son perdonados en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra,